El día de hoy para nosotros desde el sector de la minería es un día muy importante. Es un día muy importante porque lo primero es que vamos a cumplir con lo que el presidente Duque dio como visión durante su campaña a la presidencia, y es que tenemos que transformar al sector minero de Colombia. Nosotros vemos al sector minero como un sector que le puede traer muchísimas oportunidades al país, muchísimas oportunidades desde el punto de vista de generación de empleo, desde el punto de vista de inversión. Y tal vez una de las cosas que nunca podemos olvidar es que la riqueza que tiene Colombia en el subsuelo es una riqueza que tenemos que aprovechar, y la debemos aprovechar cumpliendo los más altos estándares ambientales y sociales, pero la debemos aprovechar porque los retos que tiene Colombia en la superficie, en el suelo, en los temas de equidad, en los temas de desigualdad, son enormes. Cuando uno ve las necesidades que hay en Colombia en términos de educación, en términos de salud, vías, agua y saneamiento básico, energía, es infinita la lista de lo que necesitan los colombianos para tener más oportunidades y para tener mayor equidad. Lo que Colombia tiene que mejorar de una manera significativa es asegurar que ese desarrollo de los recursos del subsuelo y de los recursos de la minería se transforma no solo en un producto que genera ingresos, sino bienestar real a las comunidades. Y ahí hay una brecha muy grande, porque algo de lo que pasa hoy en día es que muchos de los lugares en donde hay desarrollo minero, las comunidades alrededor no han acompañado, digamos, que ese desarrollo de una manera integral. Y creo que ahí tenemos un llamado como Estado, desde el Gobierno Nacional, desde las autoridades territoriales y también desde las compañías, porque lo que tenemos que asegurar, y esa es la visión que nosotros tenemos, es producir toda esa riqueza que tenemos en el subsuelo, pero asegurar que esa producción cumple con todos los estándares medioambientales y sociales, y que esa riqueza que se produzca realmente se traduzca en equidad y en mayores oportunidades para todos los colombianos. Y ahí pues tenemos unos retos enormes. Nosotros en los ejes de gobierno, que son legalidad, emprendimiento y equidad, la minería tiene un rol en todos estos ejes y un rol realmente transformador. En los temas de legalidad, como lo hablaron y como lo vimos acá en el panel que antecedió, tenemos unas barreras muy fuertes a los temas de legalidad, y atado a eso tenemos unos temas culturales y toda la influencia que hemos tenido por el tema del conflicto armado y por la participación de grupos al margen de la ley dentro de todo el esquema, en particular de la minería del oro. Entonces, en el eje de legalidad tenemos varios asuntos que vamos a trabajar. En primer lugar, todo el tema de titulación y formalización para asegurar que todos los que ejercen la minería lo hagan bajo una actividad formal, y eso es fundamental para ir en toda la cadena de emprendimiento y equidad. Y en el otro eje, que es en el eje en donde estaremos trabajando de una manera muy fuerte, porque en particular en la minería del oro hay muchísima presencia de grupos al margen de la ley que están utilizando la minería del oro como fuente importante de financiación de sus actividades ilícitas. Acá, en este tema de legalidad, estaremos presentando este semestre en el Congreso de la República una ley frente a la extracción ilícita de minerales, porque tanto las autoridades militares y de policía como las autoridades judiciales necesitan unas herramientas adicionales para poder hacer la legalidad para poder ejercer la legalidad en este tema. Emprendimiento, y aquí es emprendimiento entendido desde el fomento de la pequeña minería a asegurar que la gran minería tiene el marco regulatorio adecuado y la agilidad del Estado adecuada para que se pueda dar el desarrollo económico de toda la oportunidad que tenemos en minería.
Y aquí, en la medida en que vayamos avanzando en los temas de fomento, lo que debe ser muy claro es que fomento no es solamente fomento para el pequeño minero o fomento para que vengan nuevos participantes a ser parte de la actividad minera. Nosotros vemos fomento como una palabra que envuelve el desarrollo integral de toda la industria minera, desde el gran minero hasta el pequeño minero y pasando por toda esa cadena. Y equidad porque, como les decía, nosotros queremos enfocar que todo el resultado de tener una actividad legal y que esa actividad legal se traduzca en el desarrollo de una actividad empresarial que formalice la actividad de la minería y que genere nuevas oportunidades de generación de empleo y que produzca una riqueza, todo eso se debe traducir en equidad y en oportunidades para todos los colombianos. Así que nuestros tres ejes en los que nosotros vamos a trabajar y que hemos estado trabajando durante estos 4 años en el gobierno del presidente Duque para la minería son, en primer lugar, y la base de todo, es la legalidad y el fomento. Y en la legalidad hay que ver que al hablar de legalidad estamos hablando siempre de asegurar que esta actividad se realiza con todos los estándares ambientales y sociales, que es fundamental y es la base de que esta sea una minería, que sea una minería sostenible. En la otra arista tenemos diversificación, y diversificación porque, como vamos a ver más adelante, si bien nosotros tenemos metales preciosos y tenemos piedras preciosas y tenemos materiales de construcción, desde el punto de vista de recursos económicos tenemos una altísima concentración en carbón. Y el carbón ha sido un generador de riqueza económica muy significativa para el país. Cuando uno ve las tendencias de largo plazo, el carbón es, dentro de toda la canasta de energéticos, el energético que tiende a disminuir en términos de participación de mercado, y creemos que desde el punto de vista económico, así como de generación de empleo y como generación de las tendencias mundiales, debemos diversificar nuestra matriz minera hacia esos nuevos minerales que son fundamentales para poder atender las necesidades del futuro. Como por ejemplo, y esto lo he dicho en reiteradas ocasiones, uno de los temas que se ven es que con la electrificación de la economía, la demanda por el cobre se puede duplicar. Entonces, al haber un aumento en la demanda por el cobre y nosotros, como lo veremos, teniendo oportunidades significativas en metales preciosos y dentro de eso tener una oportunidad significativa en cobre, pues es uno de esos temas que Colombia debe analizar con mucha profundidad. Y la tercera arista es producción. ¿Por qué producción? Porque uno ve, por ejemplo, las estrategias que tienen frente a la minería países como Chile o países como Perú, y están concentrados básicamente en atraer nueva inversión, en que haya nuevas personas a entrar a generar actividad. Pero Colombia está como nosotros lo vemos, tiene un paso anterior que hacer, y es asegurar que los inversionistas que ya están en Colombia, que tienen proyectos y que quieren generar empleo e invertir en Colombia, lo puedan hacer. Y para eso, la articulación del Estado y la decisión del Estado de hacer un gobierno que sea amigable a la minería, de hacer un gobierno que adicional a eso esté sacando adelante las cosas porque se tomaron las decisiones y que haya una estabilidad jurídica, consideramos que es fundamental, y por eso ahí tenemos una atención especial sobre la agilidad que tenemos que lograr desde el punto de vista de trámites. Nosotros creemos que en el tema de que se lleve a cabo la producción, así como en el tema de la legalidad y el fomento, que el Estado tenga la capacidad de responder en tiempo y con suficiente profundidad a la demanda que tiene la actividad minera es absolutamente fundamental para que esto pueda ocurrir. Entonces vamos a hacer un recorrido muy rápido por cómo estamos hoy y cuál es el mapa de la minería hoy. Tenemos 7.200 títulos mineros, adicional a eso tenemos una actividad de cerca de 90.000 barequeros.
Y cuando uno ve la distribución de esos títulos, tenemos 64% de esos títulos en pequeña minería, 34% en mediana minería y 2% en gran minería. Pero ese 2% en gran minería de títulos producen el 80% de las regalías. Esta presentación va a estar disponible para todos, así que después la pueden usar también. Cuando vemos cómo es esa titularidad ya por tipo de minerales, vemos que tenemos esta distribución, 41% en materiales de construcción, que es una actividad muy importante, no necesariamente para la cantidad de recursos económicos que genera, pero sí es una actividad fundamental para que se lleve a cabo toda la actividad de construcción, que es uno de los dinamizadores y generadores de empleo más importantes del país. Entonces, el tema de materiales de construcción, cuando uno lo observa dentro de la minería, tenemos que ser muy cuidadosos porque lo tenemos que entender como lo importante que es en la cadena de abastecimiento para la construcción. Y acá en el tema medioambiental, uno de los temas que a veces tenemos que sopesar desde el punto de vista de desarrollo es que cuando uno habla de desarrollo sostenible no puede hablar de frenar el desarrollo. Porque frenar el desarrollo significa que haya más pobreza y que probablemente esa pobreza nos conduzca a una menor sostenibilidad. Y tenemos áreas en el país, para dar un ejemplo, en donde se han reservado prácticamente todo un departamento, y eso significa que ese departamento entonces no tiene materiales de construcción para poder llevar a cabo sus carreteras o poder llevar a cabo el desarrollo de su construcción. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de proteger el medio ambiente, tenemos que cumplir todos los estándares, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son las realidades de los territorios, o el Estado tiene que ser capaz de hacerse cargo de llevar todas las personas que habitan en un lugar a reconvertirlas en otra actividad o a reubicarlas, porque pues si no, no se puede llevar a cabo la actividad. Entonces, en la titularidad minera vemos que hay una distribución muy amplia. Cuando vamos a la generación de ingresos, que es un tema fundamental, este sector ha generado desde el 2012 a 2018 13 billones de pesos de regalías. Entonces, también cuando hay un ataque frente al sector minero, una de las reflexiones que siempre hay que hacer es dónde vamos a sacar esta fuente de ingresos para las regiones, en donde gracias a las regalías se ha reducido en un 20% la pobreza en Colombia, en donde ha sido una fuente de desarrollo para poder hacer vías, para poder hacer electrificación rural, para poder hacer agua, para poder hacer parques, para poder hacer un montón de cosas que las regiones de Colombia no podrían tener si no fuera por las regalías. Y cuando uno ve esta distribución de regalías, el carbón tiene el 85% del aporte a las regalías, el oro el 9% y el níquel el 5%. Entonces, cuando uno ve estos tres, digamos que participaciones de diferentes maneras, hay un pareto entre número de títulos y cantidad de regalías que se generan, pero también hay temas en donde no se generan muchos ingresos, como en el tema de materiales de construcción, pero son fundamentales para el desarrollo del país y para el desarrollo del sector de la construcción. Y este mapa, ¿por qué lo quisimos presentar? Porque cuando uno habla de fomento, tenemos que encontrar todas las dimensiones, digamos, de lo que es la actividad minera y no concentrarnos solo en los temas de oro en Antioquia o en los temas de carbón en el norte de Colombia. Y otra de las cosas de las cuales tenemos que ser muy conscientes es que hay miles de problemáticas y miles de desafíos, y son todos, hay algunos que son, digamos que comunes y transversales, pero también hay muchísimos que son muy propios o de la actividad, como los propios de la actividad del oro, o muy propios de las regiones, como las dinámicas sociales que vemos en Guajira y Cesar. En el tránsito hacia la legalidad, lo que nosotros nos hemos propuesto es que a través de estos 3.000 procesos en los que queremos llevar en el tránsito a la legalidad,
podamos beneficiar cerca de 27.000 familias en ese tránsito hacia la formalidad, hacia la legalidad, y que ese sea el inicio de una minería que genere una actividad productiva para ese sustento de esas familias. ¿Qué retos tenemos? Cuando vemos hoy, y tal vez ese es el reto más grande que tiene la viceministra bajo sus hombros, yo le decía, mire, lo único que yo creo es que haciendo lo mismo uno no consigue resultados distintos, por más que hayan 20 cerebros brillantes en el ministerio o en todas las entidades del Estado o en donde sea. Y cuando uno ve la evaluación de la política de formalización, yo diría que ha habido buenas intenciones, pero no ha habido buenos resultados. Realmente se ha querido acertar, pero los resultados no son eficaces. Ha habido una inversión de tiempo, de recursos, de estrategias, pero los resultados no están siendo contundentes. Y al ver eso es que nosotros dijimos, tenemos que hacer algo que sea realmente transformador y diferente, y por lo menos tenemos que intentar otro camino. Pero si seguimos haciendo los mismos, los resultados van a ser los mismos, no hay nada que hacer, aunque nos cambien a las personas. Eso no podemos ser ilusos en pensar, ingenuos en pensar que va a ser distinto. Y esto es lo que nosotros vemos. Solamente el 45% implementan un instrumento ambiental. Solo 47% de la actividad cumple con los sistemas de gestión, salud y seguridad en el trabajo. Solo el 51% cumplen con el reglamento de seguridad minera. Solo el 53% son usuarios del sector bancario y solo el 57% tiene afiliados sus empleados a todo el tema del sistema de riesgos laborales. Entonces, cuando uno ve esta película, lo que hay que hacer es algo. Hay unas barreras que además no es solamente que tenemos que hacer las cosas distintas, sino seguramente tenemos que entender más cuál es la problemática a nivel de cada una de esas regiones, a nivel de cada una de esas situaciones que nos está haciendo que el proceso de formalización no sea suficientemente exitoso. Y eso es lo que nosotros queremos construir en esta ruta de la transformación minera. ¿En qué estamos trabajando? Digamos en tres aristas principalmente. Inicialmente, dimensionar el recurso minero, gestionar las alianzas con el territorio, y en eso la ruta minera que ha iniciado el Ministerio con el liderazgo de la viceministra Carolina Rojas, creemos que es una ruta en donde estamos iniciando una construcción de confianza con la región. Acá quizás otro de los desafíos que tenemos como país y como sector es que el celular inteligente nos cambió la vida a todos. Hace 10 años pues uno no llevaba su vida cargada en un celular, uno lo tenía repartida por mucho más elementos. Hoy uno carga la vida con uno en el celular, por eso uno no se puede despegar del celular. Pero ese mismo cambio tan vertiginoso que ha ocurrido en los últimos 10 años cambió por completo la dinámica social, porque hoy hay una expectativa de participación, hay un empoderamiento de las comunidades que muchas veces creen tener un conocimiento, algunas veces sí, algunas veces están mal informados. Y también hay que reconocer que en este tema de alianzas con el territorio, el sector extractivo como un todo ha sido un sector prepotente, ha sido un sector que tradicionalmente llega a yo tengo mi título, yo tengo mi derecho, yo tengo mi licencia y usted comunidad acá se viene a ajustar y aproveche lo que pueda. Digamos que muy hacia el pasado, y eso ha ido transformándose, pero si nosotros no reconocemos de dónde venimos, va a ser difícil saber cómo lo vamos a hacer distinto. Y hoy la expectativa del relacionamiento social es una expectativa totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de entrar al territorio, si nosotros no ganamos la licencia social, la licencia ambiental va a ser insuficiente. Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener. Eso no significa, bajo ninguna circunstancia, que nosotros creamos que eso que ha sido la Corte Constitucional tan claro en decir que
la propiedad y la decisión del recurso de subsuelo es una decisión del Estado y que por lo tanto individualmente una persona o una comunidad no se puede hacer, no sea a lo que tenemos que respetar y en lo cual creemos totalmente. Pero también sabemos que llevar a cabo la actividad implica un relacionamiento social muy distinto y por eso mi invitación a todo el sector de minas y energía ha sido toda la inversión que hace este sector en ingenieros de las más altas categorías, en los mejores geólogos, en los mejores equipos técnicos, tiene que ser igualitico en los mejores sociólogos, en los mejores antropólogos, en los mejores expertos en medio ambiente y expertos en biodiversidad, porque eso es lo único que nos va a dar ese equilibrio de lo que nosotros llamamos producir conservando y conservar produciendo. Tenemos que invertir ese mismo esfuerzo que hacen las empresas y que hacemos todos en cómo vamos a desarrollar y cómo le vamos a sacar esa mina la mayor productividad para poder tener hasta el último grado de oro o hasta el último gramo de oro o hasta poder sacar el último relave posible de carbón. Igualitico lo tenemos que hacer en cómo podemos utilizar todo este desarrollo tecnológico, porque así como el celular ha evolucionado en los últimos 10 años de una manera impresionante, la tecnología para hacer explotación y exploración también. Entonces lo que tenemos que poner es la mejor tecnología y el mejor conocimiento al servicio de hacer ese desarrollo sostenible y ese mejor relacionamiento con las comunidades. La realidad es que hoy uno va a La Guajira, va al Cesar, va a Antioquia, y uno sí va, y esto en el sector de minería, en el sector de hidrocarburos va a Barranca Bermeja, va al llano, y uno sí quisiera que las comunidades que viven alrededor de eso tuvieran un desarrollo que reflejara esos 13.4 billones de regalías que ha producido el sector, porque el sector sí ha producido la riqueza, pero el Estado como un todo ha fallado en que esa riqueza no se perciba en el territorio como un desarrollo que lleva a las comunidades, y si nosotros no trabajamos en los liderazgos regionales y si nosotros no trabajamos en que la comunidad sea parte de este desarrollo, va a ser difícil que tengamos esa licencia social. Lo tercero es la visión estratégica del negocio, que es cómo vamos a hacer este desarrollo de una manera integral. Entonces, en la dimensión del recurso minero tenemos 36 distritos en donde tenemos toda la evaluación de todos estos potenciales minerales, y acá, ¿qué hemos visto? Lo primero, la importancia de mejorar desde el punto de vista de conocimiento. Colombia es un país con muchísima riqueza, pero es un país que tiene un nivel de conocimiento bastante inferior al que tiene cualquier país que tiene riqueza minera energética. Y esto pasa tanto en el tema minero como en el tema de hidrocarburos. Colombia es uno de los países menos explorados, por lo menos de América Latina. Y esto en parte se debe a las dinámicas de conflicto que hicieron que a muchas zonas nunca era posible llegar a hacer eso, y en parte porque parte de lo que hemos reconocido es la necesidad de que el conocimiento, la ciencia, tenga un lugar más importante dentro de las políticas públicas. Y acá creemos que el rol del servicio geológico es un rol muy importante y que tenemos que trabajar todo en esa construcción de conocimiento. Un tema del rol del servicio geológico, pero también un tema, y eso será otro de los capítulos que vamos a trabajar, digamos, de la propiedad de la información. Porque cuando las compañías privadas de manera individual tienen más conocimiento que el conocimiento conjunto desde el punto de vista geológico que puede tener el Estado, pues terminamos desperdiciando un montón de oportunidades como país, y ese es un tema que estamos analizando en la era de los datos, de cómo tener un mejor conocimiento colectivo. Y acá ese es el punto en donde con el servicio geológico estamos trabajando en cómo actualizar todo el portafolio de minerales estratégicos. Realmente las nuevas tendencias de la cuarta revolución industrial, de la electrificación y la digitalización de la economía están generando una demanda por minerales enorme, una demanda en litio, bueno, demanda digamos, en lo que les dije, cobre y otro sinnúmero de minerales, y Colombia tiene que entender con mucha claridad cuáles son las oportunidades que tiene.
Pusimos estrategia para ordenar la exploración, porque quizás uno de los temas que Colombia tiene que decidir cómo lo va a hacer, y hoy tenemos una situación, pero tenemos que asegurar que en el futuro sea otro, es que Colombia durante años, pues porque la minería, estamos celebrando los 200 años del Bicentenario y uno de los mayores conflictos de la independencia era el oro. Entonces, si hay algo que ha sido un sector tradicional en Colombia, es la minería. ¿Y qué pasa? Que durante toda la historia se han entregado títulos mineros y el mundo como un todo es mucho más contemporáneo la conciencia sobre el cuidado y sobre la protección de los recursos medioambientales, muchísimo más contemporáneo que hace 200 años. Entonces encontramos un montón de conflictos que son ex post y que no son previos. Y parte de decidir cómo hacer esa estrategia para ordenar la exploración es que Colombia debe tomar una decisión de cómo atender aquellos sitios en donde ya hay un licenciamiento, pero que hay un conflicto evidente con la protección de los recursos medioambientales, y hacia el futuro tenemos que ordenar cómo va a ser ese ordenamiento, si es que vamos a tener áreas reservadas totalmente en donde no se va a hacer ninguna actividad como tenemos algunas hoy, o si vamos a tener una discusión, pero sobre todo en los temas, por ejemplo, como ley segunda, en donde sí se puede sacar algunas áreas, ¿cómo vamos a hacer? Y creo que uno de los temas que hay que definir es cómo vamos a valorar la riqueza. El valor de la riqueza medioambiental va a ser un valor que es infinito y no se puede tocar, o si va a ser un análisis, digamos, de costo-beneficio que tenemos que evaluar y sobre eso decidir, y eso es parte, digamos, de las decisiones que consideramos que hay que ordenar para poder ser serio y para poder tener un proceso lógico que nos lleve a eso. Y lo que les hablaba es la diferenciación minera por regiones. Aquí hay como 100 Colombias o 1000 Colombias en Colombia en términos generales, y pues el sector de la minería no es la excepción, y tenemos que generar estrategias diferenciadas para cada una de cada uno de los minerales en muchos casos y para cada una de las dinámicas sociales y ambientales que hay en las diferentes regiones. Desde el punto de vista de la dimensión, y volviendo al tema de cómo vamos a equilibrar el tema del desarrollo social, de todas las necesidades que tiene Colombia y el desarrollo ambiental, sin duda alguna todo el territorio colombiano no es igual y hay lugares en donde hay más riqueza medioambiental que en otros lugares, pero cuando uno ve, y a mí personalmente me dice mucho esta estadística, Colombia tiene 114 millones de hectáreas, hay tituladas 3.7 millones de hectáreas y la exploración se realiza actualmente en 200.000 hectáreas. Entonces, en términos de esta proporción, realmente la actividad minera está concentrada en unas áreas muy contenidas del territorio colombiano, y eso es parte de lo que tenemos que evaluar al verlo como un todo. ¿En qué estamos trabajando nosotros desde el punto de vista de gestión y alianza con el territorio? En primer lugar, en el presupuesto general de la Nación quedó establecido el mecanismo de obras por regalías. Hemos estado todavía en el proceso de reglamentación porque tiene unos desafíos de la ejecución por parte del privado, y cómo hacemos una claridad tangencial entre el recurso público y el recurso privado. Estamos trabajando y en el primer semestre del 2019 dimos aprobación a la primera vuelta del acto legislativo de regalías. Consideramos que es absolutamente fundamental cambiar el equilibrio y que haya más regalías para las regiones productoras. Creemos que la reforma del 2012 trajo muchas cosas beneficiosas y reconocemos que ha sido exitoso en términos de la reducción de la pobreza en muchos municipios de Colombia que no tienen la oportunidad de ser ricos en recursos mineros y en recursos del sector extractivo, pero realmente necesitamos que haya más regalías para que los municipios en donde se realiza la actividad extractiva tengan más beneficios, y por eso presentamos esa reforma. En esa reforma vamos a tener más que a duplicar las regalías actuales que recibe cada municipio productor,
al tiempo que generamos otros incentivos como aumentar el porcentaje de regalías que irá a los municipios más pobres del país. Habrá un 1% para el sector ambiental, porque consideramos que en este balance, eso era una cosa curiosa, que además le muestra a uno cómo este debate de la importancia de la fortaleza institucional del sector ambiental es un debate mucho más reciente, y es que en la reforma del 2012 no se previó que para el sector ambiental hubiera ningún recurso, y esta reforma, las regalías, está previendo que haya recursos. Y lo que se va a disminuir, para no disminuirle la inversión a las regiones no productoras, es disminuir el mecanismo de ahorro, que además fue un mecanismo que no fue muy eficiente en la caída de precios del petróleo del 2016, porque realmente no jugó el rol contracíclico que debería jugar. Entonces, lo que vamos a hacer es apalancarnos en los 12 billones de pesos de ahorro que ya tiene el sistema, guardar ese ahorro y dejar de contribuir tanto al ahorro, que se estaba contribuyendo entre un 25 y un 30%, y dejar solamente un mecanismo de estabilización. La otra oportunidad que creo que tenemos como sector, y que es una oportunidad que tenemos que trabajar con mucho cuidado y con mucha conciencia, de lo que estábamos conversando antes, y es que la dinámica de relacionamiento social y ganarse la licencia social cambió de manera drástica. Y la Corte Constitucional lo que nos da es decir, la ley de coordinación y concurrencia es la oportunidad para que ordenemos este conflicto entre que la nación es la dueña del subsuelo y el territorio es el dueño o el ordenador del suelo, y se presentan conflictos de manera permanente. Así que es algo en lo que vamos a trabajar este semestre, y una vez esté, digamos que madura, discutida con muchos sectores, lo vamos a presentar al Congreso de la República. El modelo de relacionamiento del sector minero. En este veo que es un tema en donde lo que esperamos es que nosotros como entidades públicas participemos de una manera mucho más activa, como lo estamos haciendo a través de la ruta minera, un tema de generación de confianza desde el inicio, de construcción con el territorio, de buscar articular soluciones. Muchas veces el territorio lo que más busca es que haya una interlocución con diferentes entidades de la nación. A veces necesitan es que vaya el de la Agencia Nacional de Tierras o que vaya el del Ministerio de Vivienda y les ayuda en unos temas. Entonces creemos que ahí nosotros desde el sector privado tenemos una gran oportunidad, desde el sector público tenemos una gran oportunidad, pero creemos que desde el sector privado es absolutamente fundamental lo que les dije, invertir mucho en la estrategia social y tener yo llamaría que seremos exitosos en este cambio del modelo de relacionamiento del sector minero si hacemos un modelo genuino en donde realmente queramos generarle desarrollo a los municipios en donde operamos, y en donde no sea un sistema transaccional de necesito un par de acuerdos rápidos para que no me molesten mientras entro la maquinaria, y después digamos que ojalá que no nos generen muchos problemas. Y muchas veces hemos tenido esa visión más transaccional que una visión genuina que nos haga que realmente queramos transformar los territorios a donde llegamos. Yo creo que aquí la visión es que el territorio a donde lleguemos y el territorio donde esté este sector debe estar mejor cuando nos vayamos que cuando nosotros llegamos. Y si mientras nosotros estamos o cuando nos vayamos no es mejor, habremos fracasado en este modelo de relacionamiento. El proyecto de ley de consulta previa. En consulta previa tenemos, digamos, que un espectro muy amplio de cómo vamos a trabajar en los temas de consulta previa. Primero, estamos haciendo una estrategia de corto plazo porque había una congestión en consulta previa, pues que el Estado no tiene la capacidad de atender y una insuficiencia, digamos, de recursos para atender. Adicional a eso, vemos que ha habido un aprovechamiento de muchos grupos, de muchos abogados, de volver esto una oportunidad de especulación y de transacción y desvirtúa por completo el concepto de la consulta previa. Entonces, eso requiere unas modificaciones de ley que son importantes. Pero mientras se da, pero esa ley, la ley de consulta previa, hay que hacerle consulta previa, entonces mientras consultamos la ley de consulta previa, tenemos que avanzar, y por eso en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció una tasa para poder volver a ordenar y que quede digamos que un funcionamiento distinto de cómo llegamos al territorio, en donde también vemos que la nación, el gobierno nacional tiene que articularse mejor. Vemos muchos territorios en donde llegan todas las entidades del gobierno, cada uno con una estrategia distinta, y nosotros tenemos una oportunidad de articulación bien importante.
Y en diversificación minera, pues vemos que hay una oportunidad muy grande y en donde lo que nosotros queremos hacer es paz con legalidad. Creemos que el mejor camino para construir la paz es vía la legalidad, es vía la formalidad, es vía el cumplimiento de la normativa, y crecimiento por equidad, con equidad, porque sin duda alguna la apuesta del presidente Duque es una apuesta en donde todos estos sectores productivos tienen una enorme capacidad de generación de riqueza, pero tenemos que asegurar que las personas menos favorecidas y las personas en donde hay más desigualdades realmente vienen y están abrazadas en este crecimiento y no dejadas de con menores oportunidades. El nuevo modelo de fomento minero lo que busca es hacer todas las políticas y estrategias público-privadas para promover esta actividad minera de una manera productiva, segura, competitiva, con responsabilidad ambiental y social. Y el fomento minero lo vemos como el instrumento para el emprendimiento o el crecimiento. Cuando nosotros hablamos de emprendimiento hablamos de generación de nuevas empresas, de generación de encadenamientos productivos, pero por supuesto siempre crecimiento y la gran minería está envuelta dentro de esta estrategia de fomento. En el Plan Nacional de Desarrollo yo creo que ya hemos hablado bastante de lo que hemos avanzado durante el Plan de Desarrollo, pero realmente pues fue muy importante la aprobación por parte del Congreso de este Plan de Desarrollo porque nos dio una serie de herramientas que realmente nos van a permitir avanzar de una manera muy rápida y de una manera sostenible en este proceso de formalización y avance hacia la legalidad minera. Que esto es lo que hemos avanzado hasta ahora y lo que hemos hecho en estos 11 meses, ya casi vamos a cumplir un año, pero tenemos, digamos que estas 5 acciones en las que hemos estado trabajando en la minería, todo el tema del acto legislativo de regalías, la alianza que tenemos para poder llevar esto particularmente en Antioquia a eliminar el mercurio en el uso de la minería de oro. Está prohibido legalmente, pero la realidad, que eso es parte de lo que nos pasa, que ponemos unas leyes, pero después quien las va a ejercer tiene una imposibilidad física o financiera de llevarlo a cabo, y es esa concientización que tenemos que hacer, que una vez se pone la ley, también tenemos que acompañar a aquellos a transitar rápidamente a ese camino de la legalidad, y esa es nuestra apuesta en llevar todas esas tecnologías de uso más limpio para que realmente no sea solo la ley la que prohíbe el mercurio, sino sea la práctica en donde no se utiliza el mercurio. Tenemos algo que esperamos que sea transformador para el sector. Ahí Silvana tiene una gran responsabilidad bajo sus hombros y es en octubre sacar el nuevo catastro minero. De todo lo que hemos hablado desde el punto de vista de ordenamiento, de visibilidad, de transparencia, de agilidad, de ver cómo se sobreponen las diferentes actividades productivas, de ver cómo se sobrepone aquellas áreas ambientales que queremos proteger con los títulos mineros y en qué etapa están. Realmente la información que nos debe dar el catastro minero es fundamental, y este catastro minero está alineado con todo lo que ha hecho el gobierno nacional para el tema del catastro multipropósito, que es realmente en donde nosotros vamos a visibilizar por primera vez toda la, digamos, como todo lo que confluye en una misma unidad territorial, bien sea en el subsuelo o en el suelo. La ruta minera, que es lo que ha estado haciendo la viceministra, y lo que les hablé de la construcción conjunta del proyecto de ley de coordinación y concurrencia. ¿Qué esperamos? Hemos hecho todo esto hasta ahora, y lo que queremos hacer hoy, y la importancia de hoy es porque nosotros vemos como modelo de éxito es una construcción conjunta de lo que será el modelo de fomento minero y la transformación minera, en la medida en que trabajemos sector público unido a autoridades nacionales y autoridades territoriales, trabajemos con el sector privado, y en el sector privado desde el pequeño minero hasta la gran minería, y ese trabajo conjunto, en lo que agradecemos al BID por todo el apoyo que nos está dando para todo este trabajo,
será lo que nos marque esa hoja de ruta que empezaremos a implementar a partir del 2020. Entonces, hoy lo que queremos es compartir esta visión, mostrarles todas las líneas de acción que hemos hecho durante estos 11 meses de gobierno y empezar esa construcción colectiva unida, ese pacto por la transformación minera de todos los agentes que participamos en este sector. Hemos visto que será fundamental estos 5 ejes temáticos para llevar a cabo el fomento minero. Lo primero, todo el tema de una asistencia técnica asertiva. Tenemos que redefinir cómo vamos a utilizar esa asistencia y acompañamiento técnico hacia la formalidad, algo en lo que hemos insistido mucho y que trabajamos mucho con Silvana y con la viceministra es, una vez se entrega el ARE o una vez se entrega el título, eso no puede ser suficiente. No puede ser suficiente porque ese minero no ha puesto en la práctica, no ha sacado la licencia ambiental. Y si hay alguna camiseta que nosotros tenemos, así como acompañamos muchas veces los proyectos de interés nacional estratégico a través de los PINES, que tenemos muchos de minería, y vamos y trabajamos con el Ministerio de Ambiente y trabajamos con ANLA y con el Ministerio del Interior para, esto es como sacando un proyecto adelante, cosa por cosa, así igual lo tenemos que hacer con quien está transitando la legalidad, porque tenemos que asegurar que ese minero que transita la legalidad no solo tiene un papel que le dice que es legal, sino logra ejecutar un camino de legalidad. Y muchas veces encontramos barreras en donde le encontramos el título, al señor no le abren una cuenta en el sector financiero para poder aportar a la seguridad social a través de pila, hay que entrar al sector financiero y hasta ahí llegó la legalidad. Entonces hay muchas barreras después de que la persona recibe un papel para que realmente entendamos que es un minero formal y legal. Segundo, todo el tema de comercialización y trazabilidad. Acá yo tengo la expectativa de que encontremos que la tecnología se vuelve un aliado de esta transformación y que realmente vía blockchain o vía otras cadenas de digitalización, de trazabilidad de la marcación del oro o de diferentes tecnologías podamos hacer una estrategia que conjuntamente nos lleve a que haya una trazabilidad sobre la comercialización del oro. Esa es la manera más eficaz que nosotros vemos que puede generar algo transformacional, sobre todo en la actividad ilícita de grupos al margen de la ley que utilizan la extracción ilícita de minerales como una fuente muy importante de su financiamiento. Lo tercero, inclusión financiera. Esta mañana, antes de venir a este foro, estuve en una reunión en la Sobancaria con todos los presidentes de los bancos, tratando los diferentes temas del sector, y uno de los temas que les traté es este. Les dije, en este camino de la formalidad y de la legalidad, el rol del sector financiero es fundamental. Hoy en día no existe quien esté en la formalidad que no tenga una cuenta bancaria. Eso es simplemente incompatible. Cuando uno maneja todo en efectivo, uno no es parte del sector formal. Entonces, acá es un tema que tenemos que trabajar. También creo que es un tema que muy seguramente no solamente tenemos que trabajar con el sector financiero, sino probablemente con la superintendencia financiera, porque son esas cosas en donde el Estado muchas veces como que se muerde la cola, necesita que haya legalidad, pero pone tantos requisitos para entrar al sector legal, pues que simplemente genera unas barreras que son imprevistas y que tenemos que trabajar con los requerimientos financieros de regulación financiera, como con el sector financiero y por supuesto con el sector minero. 4, factores de competitividad. En factores de competitividad, en lo que nosotros somos absolutamente conscientes y a veces en el debate del país parece que se nos olvidara, es que Colombia no es el único lugar en donde hay minería y que los inversionistas cuando van a poner su plata ven y van a un menú de alternativas y deciden dónde es el mejor lugar para hacer minería. Y en eso tenemos que ser competitivos desde el punto de vista de, digamos que del stake take o de la cantidad de dinero que tiene que quedarse el Estado vía impuestos, vía regalías, con la producción del sector extractivo.
tenemos que ser competitivos con la seguridad jurídica, porque si nosotros, si sigue creciendo los problemas de seguridad jurídica, pues eso nos hace menos competitivos por el nivel de incertidumbre que hay en que las cosas se lleven a cabo, y el factor de competitividad muy relacionado también a ese portafolio del servicio geológico, de cuáles son realmente las oportunidades que hay en Colombia, y esa claridad sobre en qué zonas vamos a fomentar la actividad minera. Y en términos generales, competitividad es el porcentaje que se queda al Estado y el marco regulatorio, y qué tan ágil también es el marco regulatorio y el sistema que da respuesta a ello. Y por último, queremos hacer una revisión del marco institucional y regulatorio, de cómo están las funciones entre las diferentes agentes que participan desde el sector público en llevar a cabo todo este proceso. Y estos 5 capítulos serán los que vamos a trabajar durante este semestre para poder marcar esa estrategia de la transformación del fomento minero. Aquí vamos a trabajar, pero yo creo que ya lo he mencionado de diferentes maneras, en todas las escalas de la minería, en la pequeña escala, en la mediana escala y en la gran minería. Vemos que hay desafíos diferentes, y así como tenemos que tratar diferente las regiones, también tenemos que tratar de manera diferente la problemática para cada una de las escalas. Y estos son los resultados que nosotros esperaríamos tener con este nuevo modelo, o este es el sueño que nos vamos a plantear. El desafío es en estos 6 meses decir cómo. Ya sabemos qué queremos y ya sabemos qué resultados queremos obtener. Nos falta lo más difícil, pero para eso nos trajeron, para hacer cosas difíciles, y es cómo lo vamos a hacer. Entonces, en el marco de legalidad, lo que nosotros queremos es que en el 2022 el 100% de los trámites de legalización estén resueltos, que haya 27.000 mineros que hayan ingresado a la legalidad, eso es 8% del empleo del sector, que todos los trámites se resuelvan en 90 días y que todo el mundo tenga absoluta visibilidad en yo radico un trámite y hay 90 días y máximo en 90 días voy a tener resuelto ese trámite minero. En emprendimiento queremos que haya 1.000 negocios mineros viables, nuevos, que se desarrollen en toda la formalidad y que sean una fuente de generación de inversión y de empleo. Y en realidad queremos que haya 38.000 empleos formales, esto gracias a los 27.000 familias, digamos, mineros que deben transitar a la legalidad, y que eso a su vez debe generar 11.000 nuevos empleos. Con el aumento, llevando a cabo todas las potenciales inversiones que hay en el desarrollo minero, podemos generar 4.2 billones adicionales por año, y eso equivaldría a 115.000 hectáreas sembradas de aguacate, o a hacer 186.000 casas bis, 300.000 millones de pesos por año en regalías, con lo cual podría haber 180.000 nuevos estudiantes con cupo de educación gratuita, o 450.000 millones de pesos adicionales en impuestos, que equivalen a hacer 1.800 kilómetros de vías terciarias o 150 kilómetros de vías 4G. Entonces, nuestra apuesta es una apuesta por la legalidad, por un sector que va a cumplir los más altos estándares ambientales y sociales para poder generarle esa riqueza a Colombia, y que Colombia sea capaz de transformar esa generación de riqueza en más oportunidades para todos los colombianos, que es nuestra apuesta del gobierno del presidente Duque por la equidad. Mil gracias.